Empieza la grabación. Muy bien, vamos a orar. Padre que estás en los cielos, en esta tarde que nos regalas, te bendecimos, te adoramos. Permite, Padre, que esta clase sea de bendición para nuestros alumnos y los que están de manera presentes, pero también los que han de ver el video. Seas con cada uno de ellos y sus familias. Padre, ayúdanos con el poder de tu Espíritu. Lo rogamos y lo pedimos en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bien, voy a poner la presentación. Hemos estado iniciando, el lunes iniciamos con los fundamentos para la siembra de iglesias y ya vimos el fundamento bíblico, que fue muy extenso, y hoy vamos a ver el fundamento espiritual. Y si tengo permiso ya de presentación, a ver si mi hermano Abraham, si me dan permiso para poner la presentación. Bien. Hola, Paso Ricardo, ¿cómo está? Paz. Bien, bien, hermano. Ya vi que aquí traigo un error. Permítame. Ok, ok. No, bueno, yo pensé que no le había permitido compartir la pantalla, pero sí, está habilitada para compartir. Sí, gracias, muy amable. Sí, sí, Pastor. Muy bien, después de este desaguisado técnico, vamos a iniciar nuestra clase y la clase, pues ya por título fundamento espiritual. Y cuando hablamos de
el logro más interesante de la historia del mundo, creo que es la extensión del Evangelio en el primer siglo. Y vamos a ver por qué razón podemos decir que fue algo asombroso. Eh, Pudiéramos poner en la mesa esta pregunta. ¿Se ha puesto a pensar qué habrá parecido la gran comisión a los apóstoles, a eh, a esas personas que vienen de un estrato social muy bajo, con casi poca educación, este, y cuando el Señor les dice, ustedes van a hacer cargo de este gran trabajo, de esta gran comisión, este, la, pregunta a Jesús sería, Señor, ¿te refieres a nosotros? En primer lugar, si vamos a extenderlo a todas las etnias, a todo el mundo, nosotros nunca hemos salido de Israel. Apenas si hemos viajado desde Capernaum, de Galilea, hasta la capital, hasta que es Jerusalén. Y apenas nosotros sabemos un idioma, nosotros hablamos arameo, ni siquiera un hebreo educado. Y aún nuestros paisanos se burlan de nuestro acento, pues es un acento de un idioma un tanto vulgar. Aparte de eso, no tenemos ningún tipo de educación formal, ninguno ha recibido una educación formal, ni siquiera hemos llegado a tener una educación en la mejor escuela de Israel. O si agregas al hecho de que tampoco tenemos dinero, no tenemos muchos recursos económicos para hacer viajes tan prolongados, tan grandes, tan a mucha distancia donde tengamos que pagar pasaje para un barco, etcétera. ¿Cómo esperas que cumplamos tu mandato? Ahora, teniendo en cuenta todos estos factores, queridos hermanos, más del hecho de que todavía no se inventaba la imprenta, ni se tenía la radio, ni televisión, ni teléfono, correos electrónicos, automóviles, aviones, templos, fotocopiadoras, que todo eso que les estoy mencionando es con lo que contamos hoy. Y entonces, ¿cómo podemos explicar o cómo explicamos que el Evangelio haya llegado hasta la capital del imperio, hasta la meritita Roma? Porque ese mundo conocido, su capital del imperio era Roma. Ahora, tenían además mucha adversidad contra poderes que tenían que enfrentar, como los eclesiásticos, es decir, todo el aparato del Sanedrín contra ellos. Pues desde el principio que empezaron a predicar en Jerusalén, los trataron de frenar. Y también el aparato político y militar del Imperio Romano, donde no iba a ser tan fácil y tan sencillo poder expandir el Evangelio. La única razón por la cual estos discípulos pudieron transformar al imperio fue a través de la presencia y del poder del Espíritu Santo en sus vidas. Entonces, el crédito, el crédito tiene que ver con el Espíritu Santo. Muy bien, entonces vamos a hablar de personas que aceptaron la palabra profética de Jesús. Cuando antes de ascender a los cielos, les dijo, no se vayan de Jerusalén. Era importante que ellos recibieran el Espíritu Santo. Entonces, al considerar la tarea de convertirse en sembradores de iglesias, nosotros debemos enfocar que el papel esencial, el papel vital y el papel crucial que tuvo y que tiene que seguir teniendo, porque esto no ha acabado, esto continúa, el de sembrar iglesias, es a través del poder del Espíritu Santo. Él actuó en la extensión del Evangelio y en el establecimiento de la iglesia en Jerusalén, en Antioquía, en Éfeso, en Colosa, en Tesalónica, en Acaya, Macedonia, Grecia, etcétera. Así que el sembrador de iglesias, nosotros tenemos que estar totalmente familiarizados con la función que el Espíritu Santo cumple en la plantación de nuevas congregaciones. No se debe a nuestra retórica,
a nuestra sabiduría. Podemos tener mucho conocimiento o mucha técnica, y quiero decirles, hermanos, Dios no bendice ni programas, ni proyectos, ni planes, ni estrategias. Dios bendice personas que quieran trabajar con Él. Así que es la función del Espíritu Santo cumpliendo el trabajo en la plantación de nuevas congregaciones a fin de poder depender completamente de la dirección del Espíritu Santo, de su hermosa presencia y de su inigualable poder para lograr este cometido. Así que vamos a hablar ahora del Espíritu Santo, que es el que da el poder para cumplir la misión. Es una misión que inició con el Padre. Es una misión que le otorgó al Hijo. El Hijo se fue y ahora es una misión que también el Espíritu Santo va a trabajar con el ser humano para darle poder. Así que lo último que Jesús dijo antes de ascender al cielo, según Hechos capítulo 1, verso 8, pero recibiréis poder. Vean la frase, pero recibiréis poder. ¿Cuándo van a recibir poder? Ah, cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros. Y cuando ustedes ya tengan el Espíritu Santo y sientan el poder de Él, entonces, y solo entonces, ustedes van a ser testigos de mí en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que sus discípulos habían preguntado acerca de un poder político para librarse del yugo romano. Cuando estamos en Hechos capítulo 1, miramos que ellos están interesados, qué va a pasar con el Israel de ese tiempo. ¿Qué va a pasar con el Israel de ese tiempo? Y entonces vamos nosotros al libro de los Hechos, al capítulo 1, y el versículo 6. Si tocamos un poquito el 5, que es muy interesante, bueno, el 4 y el 5. Y estando juntos les mandó no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y el verso 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Es decir, desde el inicio de su ministerio de Jesús, ellos están esperando un Mesías eh, libertador, este, un Mesías guerrero que venga a liberarlos del yugo romano. Ellos están esperando. Por eso, aunque en varias ocasiones les dijo, voy a morir, me van a, a insultar, a escupir, me van a matar, pero yo voy a resucitar al tercer día. Ellos no entendían muy bien esto y todavía ya resucitado, la pregunta es, ¿restituirás o restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Pero Jesús promete un tipo distinto de poder, este dunamis, una capacidad total y adecuada de la mente y del espíritu para una tarea tan difícil y tan gigantesca que ellos van a tener por delante. Eh, Albert von Ostig, el historiador y misionero, afirma, la iglesia recibió de Cristo no solo el mandato, no solo vayan, sino también el impulso interior, algo que los iba a mover poderosamente. Es decir, y que ese poder irresistible de vida y amor para transmitir a su ambiente la vida que ellos también habían recibido. Habían recibido de gracia, ellos tenían que dar de gracia. Primero, el Espíritu Santo da poder y da un espíritu de denuedo, es decir, de valentía. El ejemplo más dramático es Simón Pedro, quien negó a Jesús
ante una sirvienta, ante un soldado, lo negó 3 veces, pero más adelante se va a parar frente a una gran multitud y va a hacer su primer sermón, ya un Pedro transformado, dejando a Simón atrás, y ahora Pedro tomando su posición. En Hechos capítulo 2 va a predicar de una manera asombrosa. Y también lo vamos a ver en Hechos capítulo 5, aunque las autoridades les están prohibiendo que ya no más hablen de Jesús, él, Pedro, él dice que ahora no les van a impedir porque ellos dicen, Pedro y Juan, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Nosotros lo vamos a hacer y juntos con los discípulos, se llegaron en esa hora. Dice que en la oración el lugar tembló y fueron llenos del Espíritu Santo. Dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo, la palabra denuedo es con todo valor, eh, hablen tu palabra. El verso 30 dice, y mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu Santo Hijo Jesús. Y verso 31, y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo, con valor, la palabra de Dios. Fíjense que la llenura del Espíritu Santo no es algo que se da por única vez. No, no, no. Usted tiene que estarse llenando completamente del Espíritu Santo. Porque en Hechos capítulo 2 verso 4 claramente dice la palabra que fueron llenos todos del Espíritu Santo. Verso 4 dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Si Pedro y Juan ya habían estado llenos, en el capítulo 5 verso 30, y leíamos el 5:31, volvieron a ser llenados. Así que luego procedieron a testificar aquellos que, que amenazaban a los discípulos. Vean el Hechos 5:30 al 32, que ya habíamos leído el verso 31 y en el verso 32, Hechos 5. Bueno, aquí está la predicación de el apóstol. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole de un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. eh, Miramos pues cómo el Espíritu Santo los llenó, está trabajando con ellos y ellos están predicando con todo poder. Así que no cabe duda que los apóstoles habían recibido la valentía a través del Espíritu Santo. Muy bien, en segundo lugar, el Espíritu Santo da poder brindando un espíritu de amor. Es decir, el Espíritu Santo llena a la persona y la persona tiene que estar llena del amor de Dios. El celo evangelizador no surge de creencias intelectuales, ni tampoco de argumentos teológicos. No se trata del intelecto ni del solo conocimiento de la palabra de Dios, sino del amor. El conocimiento de Cristo, claro que es una riqueza tan grande que el espíritu de amor tiene que obligadamente anhelar a impartirlo. Es decir, lo que tengo te doy. Romanos 5:5 dice, y la esperanza no acarrea vergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Así como leemos en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Bueno, ese mismo amor de amar al mundo que está perdido, en esta parte el Espíritu Santo también llena nuestros corazones de ese amor para tener amor y ternura por el mundo que está perdido, por todo aquel que vive en pecado.
por el alcohólico, el drogadicto, por todo aquel que no está en Cristo. Y entonces, si no está en Cristo, está muerto espiritualmente, porque solamente en Cristo tenemos vida y vida y vida abundante. Tercero, el Espíritu Santo da poder y inspirando las palabras de testimonio, porque algo que tenían que hacer los discípulos era testificar, dar testimonio de asegurar de aquel que murió, resucitó al tercer día y que vive, asegurando que vive. Así que la resurrección de Cristo es el testimonio más grande y nosotros tenemos que predicar a un Cristo resucitado. No, no a un Cristo que está en la cruz todavía, no es un Cristo que está en la gloria. Y cuando Pedro predica el Evangelio el día de Pentecostés, sus palabras fueron inspiradas por el Espíritu Santo. Dice el verso 36 de Hechos 2: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho el Señor y Cristo. El Kyrios y el Cristo. Él es Adonai y él es el Mesías. Él es el ungido de Dios. Entonces, el verso 37, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Ellos sintieron una punzada en el corazón, sintieron un dolor en el corazón y eso de sentirse en el corazón es el Espíritu Santo está tocando sus vidas. Hemos compartido la palabra de Dios en muchas ocasiones y de repente miramos a estas personas que empiezan a llorar, que sienten algo en su corazón. Y, y uno dice, el Espíritu Santo le está tocando. Porque el Espíritu Santo tiene que convertir su corazón. Así que cuando Esteban también habló ante los ancianos, allá en Hechos capítulo 6 versículo 10 dice, pero no podía resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Es decir, Esteban está siendo arrestado, este, porque es un varón lleno de gracia y de poder, está haciendo grandes prodigios, y entonces dice que ellos no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Uno de los temores principales del testigo en potencia es que no sabrá qué decir. Necesita saber que el Espíritu Santo estará presente para inspirar sus palabras. Uno a veces no sabe qué decirle a la persona, pero no se preocupe, no tenga temor, porque al final el Espíritu Santo pondrá en nuestra boca, nos va a inspirar para dar las palabras correctas en el momento correcto. El Espíritu Santo va a proveer la estrategia para la misión. Recuerden aquella palabra estrategia que viene del griego stratus, que significa una metodología, que significa este, ciertos pasos hasta lograr un objetivo. Entonces, la estrategia es eso, es una metodología, ciertos pasos para lograr un objetivo, cumplir la misión. Así que, primero, el Espíritu Santo va a proveer la estrategia general. Nunca ha dejado de asombrar la forma en que el Espíritu Santo trabaja y trabajó para guiar a la iglesia primitiva. Cómo el Espíritu Santo se movió. Cuando Lucas escribe Hechos de los Apóstoles, algunos estudiosos y comentaristas dicen que debió haberse llamado Hechos del Espíritu Santo y no Hechos de los Apóstoles, porque es el Espíritu Santo el que está obrando y está trabajando y está moviendo a la gente, a los apóstoles, a los discípulos. Y en Hechos 1:8, Jesús da como un bosquejo de la estrategia que brindaría el Espíritu Santo. La estrategia es de un principio y un fin, de dónde empezar y a dónde terminar. Y me seréis testigos. ¿En dónde empezamos?
desde Jerusalén. ¿A dónde hay que ir después de Jerusalén? Toda Judea, toda Judea, todo donde está gobernando Poncio, todo en toda Judea. Pero hay que trascender hasta Samaria y entonces trascender después del el límite geográfico de la nación de Israel e ir hasta lo último de la tierra. Así que este es el bosquejo. El resto del libro de Hechos muestra cómo se llevó a cabo. Cuando usted lee el libro de Hechos, usted se va dando cuenta, mira cómo pasó de Jerusalén a Judea en los primeros capítulos, y cómo en el capítulo 8 ya la predicación está en plenitud en Samaria. Felipe predicando en Samaria, bautizando hombres y mujeres, como dice este, Hechos 8:12, donde se bautizaban porque predicaba a Jesucristo, predicaba del reino de Jesucristo, y se bautizaban hombres y mujeres. Y luego, y esto lo podemos ver allí en Hechos 8:12, voy a leerlo, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Y ¿Y por qué decimos que está en Samaria? Porque así lo expresa el verso 9. Y ya está en Samaria y está ocurriendo todo esto. Y miramos nosotros, pues, cómo después pasa en el capítulo 11, llega hasta el último de la tierra, porque ya aparecen naciones como Chipre, Fenicia y Siria, Antioquía de Siria. Así que este es el bosquejo. Segundo, el Espíritu Santo guía a individuos en momentos estratégicos. Si va a poner a las personas en lugares estratégicos con un propósito. No solo proveyó la estrategia general que ya miramos, Jerusalén, Judea, Samaria y lo último de la tierra, sino también para la extensión del evangelio, sino que siguió también a personas, a individuos. Eh, Felipe, en Hechos capítulo 8, verso 29, dice Hechos 8, verso 29, dice, y el Espíritu, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a este carro. Si el Espíritu Santo lo lleva a tener un encuentro con un etíope que va de camino de Jerusalén hasta el país de Etiopía. El segundo ejemplo, eh, Pedro con Cornelio, allá en Hechos capítulo 10, verso 19, donde dice, y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí, tres hombres te buscan. Es muy curiosa esta historia, porque fíjense que si leemos nosotros desde el verso 1, empieza a narrarnos el doctor Lucas de un hombre llamado Cornelio, que era un centurión de la compañía la italiana y que se encontraba en Cesarea. Y Pedro se encontraba en Jope a 50 kilómetros. Y entonces Cornelio tiene una visión. Se le aparece un ángel y el ángel le dice, tus oraciones y tus limosnas han subido ante la presencia delante de Dios, según el verso 4. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y has venido a Simón, al que tiene por sobrenombre Pedro. Ok, nada más recibe una visión. Sin embargo, miramos que en el otro lado, ya en la parte norte, se encuentra Jope y ahí está Simón Pedro en casa de un Simón curtidor. Y sube a la azotea, según el verso 9, para orar cerca de la hora sexta, 12 del día, al calor del sol. Y dice el verso 10 que tiene una gran hambre y desea comer. Y entonces se le abre el cielo y desciende un gran lienzo que trae de las cuatro puntas, es bajado con cuadrúpedos
con terrestres y reptiles y aves del cielo, con animales, y la voz que le dice, Pedro, mata y come. Si se dan cuenta, esta visión Pedro la recibe en tres ocasiones. Cornelio nada más una vez y creyó y mandó a sus soldados. Y Pedro la recibió tres veces y todavía dice la palabra que dudó, dice que Pedro, dice el verso 16, esto se hizo tres veces ya que el lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y el verso 17, y mientras Pedro estaba perplejo significa dudando dentro de sí sobre lo que significaba la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio le preguntaron por la causa de Simón y llegaron a la puerta. Y entonces aparece el verso que está citado aquí, que es el verso 19, donde dice, y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí tres hombres te buscan. Verso 20, levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque dice el Espíritu Santo, yo los he enviado. Muy bien, el tercer ejemplo, ahora miramos otra visión, pero ahora ocurre con Pablo. Pablo tiene el deseo de volver a visitar todas las iglesias que habían trabajado en su primer viaje misionero y tienen el deseo de ir a ver cómo están. Ha terminado el concilio en Jerusalén y están dando las cartas de los acuerdos. Y dice el verso 6 y 7 de Hechos 16, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Ya no más Asia. Hay que pasar al siguiente continente. Hay que pasar al continente europeo, ya no más Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo tampoco les permitió, no se lo permitió. ¿Por qué? Porque va a aparecérsele a Pablo una visión de un varón macedonio. Y dice, verso 9, y se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio, estaba en pie rogándole, diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Entonces, es ahí como termina el trabajo misionero en el continente asiático y ahora se introduce el evangelio a el continente europeo. En su libro Mission y Methods de Saint Paul's or Urs, Métodos Misioneros, los de San Pablo, los nuestros, el autor Roland Allen dedica mucho espacio a describir la estrategia misionera. Utiliza, utiliza utilizada por Pablo en los centros de la administración romana. Hay que recordar que Saulo tenía dos ciudadanías. Era judío por parte de que era hijo de padres judíos, fariseo de fariseos, hebreo de hebreos, pero también había nacido en Tarso, Cilicia y tenía la ciudadanía romana. Así que Pablo va a utilizar esa estrategia misionera en los centros de la administración romana y también va a ocupar la influencia de la civilización griega y va a ocupar también la influencia del judaísmo, de su propia religión y del comercio mundial. Pero Allen explica entonces de esta manera, a medida que el Espíritu Santo abría la puerta, Pablo se concentraba en ese centro y lo convertía en un lugar estratégico de actividad evangelizadora. Es decir, cómo el Espíritu Santo eh, abría las puertas y Pablo se concentraba, se dedicaba a ese lugar y todo lugar lo convertía en un punto estratégico para poder predicar el Evangelio. Tercero, el Espíritu Santo guía a la iglesia en momentos estratégicos. Eh, ¿cómo el Espíritu Santo empieza a trabajar en la iglesia en la parte de la organización, de la administración? Ayuda a los apóstoles a resolver la crisis relacionada con las viudas griegas, helenísticas, porque no son atendidas. Y en Hechos capítulo 6
dice que había crecido el número de discípulos y se murmuraban, y murmuraban los griegos contra los hebreos de que sus viudas no eran atendidas. Entonces, los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Y entonces, en este momento de crisis, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo les ayuda a organizarse mejor. En el capítulo 13 de Hechos, miramos cómo el Espíritu Santo también comisiona y hace que trabaje este, el equipo misionero. Es decir, están en Antioquía, han pasado un año este, como profetas y maestros, Saulo y Bernabé, y entonces dice el verso 2: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Es decir, para el trabajo misionero. Vean cómo el Espíritu Santo está guiando a la iglesia en momentos estratégicos. Y cuando se creó el problema de los judaizantes que querían circuncidar a los gentiles, a los griegos, porque decían, si ustedes no hacen conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. Y eso lo dice Hechos 15:1. Entonces algunos que venían de Judea, que eran judíos, enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podréis ser salvos, como si Jesucristo necesitara la circuncisión como una ayuda para la salvación. Y entonces el Espíritu Santo trabaja eh, con los líderes para poder este, establecer un criterio de que sí y que no. Vean el verso 28 de Hechos 15. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo, fíjense, aparece primero el Espíritu Santo, y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de los sacrificados a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis, pasadlo bien. Entonces el Espíritu Santo toma parte en esas decisiones en momentos estratégicos. Pregunta: ¿tiene el Espíritu Santo un plan para la evangelización de su provincia, de su ciudad, de su comunidad? Es una pregunta personal, ¿eh? Es una pregunta para usted, querido alumno, querida alumna. ¿Piensa usted que el Espíritu Santo tiene un plan de evangelización para su provincia? Es decir, para su departamento donde usted vive, para la ciudad donde usted vive, para su comunidad, su barrio, su colonia donde usted mora. ¿Tiene un plan el Espíritu Santo? Esa es una buena pregunta. Ahora vamos a ver, el Espíritu Santo produce los resultados. En última instancia, el profeta Zacarías escribe en el 4:6: no es con ejército y ni con fuerzas, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Quiere decir entonces que si queremos buenos resultados en la siembra de iglesias, tenemos que estar seguros que es el Espíritu Santo el que tiene que impulsarnos y darnos todos los recursos para hacer la obra. Primero, el Espíritu Santo convence de verdad del Evangelio. Vivimos en un mundo en que las personas han torcido la verdad de Dios y prefieren creer una mentira y no adoran y no adoran al Creador, sino adoran a la criatura. Y podemos ver entonces que las personas adoran lo creado en lugar de adorar al Creador. Ahora, ¿cómo podemos convencer a la gente que tiene sus propios santos, sus propios profetas, sus altares, sus pagodas, sus libros, sus cuentas y sus astrólogos, sus gurús, de que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Cómo los podemos convencer? No tenemos nosotros que trabajar solo en la cuestión del intelecto, como si se tratara solo de tener un debate, y poner razonamientos y poner justificaciones. Aquí se trata que es el Espíritu Santo. Debe ser por el poder del Espíritu Santo
cómo el ser humano puede llegar a esa realidad de conocer a Jesucristo. Por eso Pablo escribe en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, verso 3. Nadie puede decir Jesús es el Señor si no es por medio del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo toca a la persona, sea quien sea, hace como 3 meses estaba compartiéndole a un estudiante de la universidad que estaba estudiando, que está estudiando para físico matemático, está en el 8º semestre de su carrera universitaria. Y curiosamente estaba dando yo una clase y, y le habían prestado una laptop para poder hacer la proyección en la pantalla, pero no se sabían la clave para entrar a la laptop. Y entonces parece que este joven les había prestado la laptop. Así que lo mandaron traer. Se ve que lo fueron a despertar, porque la clase era muy temprano. Lo fueron a despertar y se, y se acercó a su computadora y pudo abrirla. Abrió con la clave, pero ya no se fue. Se quedó ahí, pero él no había aceptado todavía a Cristo, él todavía no se acercaba. Entiendo que su familia sí era de la iglesia y, y yo creo que le pidieron prestada su computadora. Él se quedó y entonces me di cuenta que todos los que estaban en la sala era el único que no era bautizado y empecé a compartirle la palabra. Y ese muchacho empezó a temblar y empezó a llorar. Y allí delante de sus familiares, empezó a aceptar a Jesucristo. Pero, pero fue el Espíritu Santo que tocó a este joven de escasos 23 años, 22 años por ahí, más o menos, como unos 22 años, y estudiante de la universidad. Y era un domingo por la mañana que yo estaba dando la clase. Y posiblemente él despertó en la computadora y se le olvidó darles el código, para poder abrir su computadora. Pero Dios sabe que se le olvidó a él darles la forma de cómo abrir la computadora. Dios está trabajando ahí. Y lo fueron a despertar. Me imagino que estaba dormido todavía. Acá decimos que era domingo, porque es un día en que mucha gente lo ocupa para dormir. El lunes es día de actividades. Entonces lo fueron a despertar. Por algo se quedó en la clase. Él pudo haber dicho, aquí está la computadora y me voy. Pero se quedó, se sentó a escuchar. ¿Y por qué se quedó? No lo sé por qué se quedó. Se quedó porque dijo, bueno, ya me levantaron, termina la clase y me llevo mi computadora. No sabemos, pero lo que sí sabemos es que se quedó y y yo antes de empezar la clase hice un ejercicio con él y entonces él allí recibió a Cristo, aceptó a Cristo. Nadie puede decir Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. Entonces, bien importante esta parte de que es el que produce los resultados. Eh, en segundo lugar, el Espíritu Santo es el que convence de pecado. Y le hice un ejercicio acerca del pecado a este joven, acerca del pecado, pero de una manera muy sencilla y muy simple, sin ofenderlo, poniéndome también en el grupo, diciéndole, todos hemos pecado, yo he pecado. Entonces, de esa manera abrimos el espacio para que se dé cuenta que no lo estamos juzgando. Como dice Mateo 7:1, no juzguéis para que no seas juzgado. No lo estamos juzgando, pero le estamos diciendo, Señor, toca su corazón para que tu Santo Espíritu lo convenza de que necesita la salvación porque está en pecado. Y muchas de las personas que nosotros tratamos todo el tiempo, que conviven con nosotros, perciben poco o nada el pecado. Es decir, lo practican tanto que sienten que no le hacen mal a nadie, sienten que no ofenden a Dios, pero el pecado está ahí todos los días. Algunos se encuentran tan llenos, pero tan llenos de pecado, que ya ni lo sienten. Y otros han llegado a amar su pecado, que se sienten cómodos en las tinieblas
antes de venir a la luz, que viniera a la luz o en lugar de la luz. Eh, Mahatma Gandhi admiraba a Jesucristo y le gustaba mucho el Sermón del Monte, Mateo 5, Mateo 6 y Mateo 7, es el Sermón del Monte. Pero no aceptaba la idea de que él fuera pecador. Creía que los hindúes eran una raza antigua, milenaria, y no le gustaba que los extranjeros los señalaran como pecadores. Entonces, hay gente que incluso puede admirar a Jesús, pero no se trata aquí de admirar a Jesús, se trata de recibir a Jesús, se trata de hacer que Jesús entre a nuestra vida. Y Juan 16:8 eh, dice claramente, cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado y de juicio. Así que vamos al Evangelio de Juan, capítulo 16, y vamos a ver la cita. Dice el verso 7, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador, es decir, el Espíritu Santo, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, es el Consolador, el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Para eso está el Espíritu Santo en el mundo. Para eso está aquí entre nosotros. Para eso está aquí con nosotros. Para eso está aquí dentro de nosotros. Porque el Espíritu Santo es el que va a convencer a las personas de su pecado. Les va a mostrar la justicia que solamente se obtiene con Cristo Jesús. Nadie es justo por sus obras, sino por las obras preciosas y maravillosas que Cristo hizo en el Calvario por nosotros. Y que nosotros, al aceptarlo como nuestro Salvador, también nos, eh, eh, no nos hacemos acreedores a un juicio venidero, sino porque somos justificados por medio de la fe, dice Pablo en la carta a los romanos. Tercero, el Espíritu Santo entonces convierte al pecador. Durante estos meses me ha tocado bautizar a muchas personas, a personas con las que estamos trabajando allí con mi esposa en un pequeño grupo que estamos sembrando una nueva iglesia. Y entonces vemos cómo esta jovencita nos recuerda cómo llegó al grupo, casi no hablaba, no sonreía, con un corazón muy duro, muy lastimado. Había sido corrida de su casa por su mamá. Oh, una vida muy triste, muy lamentable. Pero cómo con nosotros encontró una familia. Pero el Espíritu Santo empezó a trabajar con ella. Y, y aunque Dios llama a instrumentos humanos, porque nos llama a nosotros para que proclamemos las buenas nuevas de salvación, la obra la hace Él. La obra la hace el Espíritu Santo. En definitiva, entonces, es la obra del Espíritu Santo la que produce que las vidas se transformen. Vidas de pecado, vidas de iniquidad, vidas de maldad, sean transformadas. Y cuando, cuando estamos en el agua para bautizando a esta jovencita, ella me tomaba de la mano y estaba temblando. Las únicas personas que ella invitó fue a su abuelita y a una hermana. Con su madre nada. Pero ella había entendido que tenía que perdonarle todo a su mamá para que también Dios le perdonara a ella. Es decir, ya no le imputó ningún pecado, a su madre la liberó de lo que ella le... de esa manera, las personas transforman sus vidas por el poder del Espíritu Santo. La palabra de Dios, claro que tocó su corazón y el Espíritu Santo empezó a obrar en ella.
sí lo hizo también Dios con nosotros, porque no debemos olvidarnos que nosotros también somos un testimonio viviente de de lo que el Espíritu Santo hizo en nuestras vidas. Es Dios quien toca el corazón de la persona y Él es el que lo convierte de su mal camino. Por eso cuando estamos compartiendo el Evangelio, estamos orando por la persona. Señor, toca su corazón. Señor, cambia su corazón, que pueda abrir su corazón y te pueda recibir. Señor, que tu Santo Espíritu le esté tocando, le esté motivando a abrir su corazón y su mente a tu palabra. Entonces, es bien importante cómo el Espíritu Santo convierte al pecador. ¿Cómo descubrir los dones espirituales? ¿Qué dones tiene? ¿Qué dones tengo? El Espíritu Santo va a proveer los dones necesarios para poder ejercer el ministerio. Vamos a tener aquí tres lecturas, que yo quiero que las lean en casa. Eh, la primera está en 1 Corintios 12, la segunda está en Romanos 12 y la tercera está en Efesios 4. Aquí vamos a encontrar la lista de dones y de los ministerios. Los dones espirituales y los ministerios, todos enunciados por un solo apóstol. Pablo escribe a los Corintios, Pablo escribe a los Romanos y Pablo escribe a los Efesios. Entre ellos, entre estos dones, se encuentran la evangelización, la predicación, la enseñanza, la fe, liderazgo, administración y ministerio. Ahora, como paso preliminar, el futuro sembrador de iglesias debe de tratar de descubrir los dones espirituales que Dios le ha dado. Algo que yo creo que es bien importante es que todas las iglesias de México, de Argentina, de Colombia, de donde sea, de la iglesia de Dios, tenemos que trabajar, los pastores tenemos que trabajar en base a dones y ministerios. Poner a los hermanos en los dones y en los ministerios que ellos, eh, Dios les ha dado, Dios les ha bendecido, Dios les ha regalado. Entonces hay tres actividades que nos pueden ayudar a descubrir y utilizar nuestros dones espirituales para sembrar iglesias. Número uno es examinar, número dos es explorar y número tres es ejercitar. Y ahí están letras rojitas. Examinar es estudiar lo que la Biblia dice. Voy a examinar. Explorar, voy a utilizar los dones espirituales para encontrar una confirmación de Dios y de las personas espirituales a nuestro alrededor. Es decir, si Dios no me llamó a ser pastor, no se meta de pastor. Usted solamente es un entrometido en un lugar donde Dios no le llamó. Debe de haber un llamado, debe de sentir un llamado y debe tener ese don de pastor, ese don de maestro. ¿Sí? Entonces, es bien importante, entonces, explorar. Y tercero, ejercitar, poner en práctica los dones espirituales que han sido confirmados en nuestra vida al abocarnos a la siembra de nuevas iglesias. Así que, por lo regular, a mí me gusta hacer un test a los hermanos bautizados y en ese test contestan varias preguntas y se hace una sumatoria de puntos y más o menos le decimos, usted de todos estos, eh, las cinco mayores puntuaciones son los dones que usted tiene. Y de esos cinco, los tres puede tener uno más dones que usted puede estar ejercitando para ser de bendición en la iglesia. Aunque aquí estamos trabajando los dones para sembrar iglesias. Los dones del Espíritu. Eh, ¿Qué es el don? Bueno, es un atributo, es una habilidad dada por el Espíritu Santo al creyente para usarlo dentro de su iglesia, dentro del cuerpo de Cristo. Y el primero es la administración. Es la habilidad de entender claramente las metas inmediatas y de largo alcance de una unidad del cuerpo de Cristo en particular, y de trazar y llevar a cabo planes eficaces para el logro de esas metas. Primero a los Corintios,
capítulo 12, versículo 28. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, y luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran. Aquí aparece ya la frase, los que administran. Entonces, aquí nombra varios dones, pero ya está nombrando el de la administración. Entonces, en la administración, ¿qué se realiza? Pues en la administración se hace planeación, planeación. Debe haber planeación, debe de haber eh, organización, debe haber supervisión, es decir, todo lo que implica administrar, desde planear, organizar, ejecutar, supervisar y hacer retroalimentación de todo esto. Es ser un buen administrador. Número dos, discernimiento. La habilidad de saber si ciertas doctrinas o conductas de las personas que pretenden proceder de Dios son en realidad divinas, son en realidad humanas o son en realidad satánicas. En la primera carta de Juan, capítulo 4 verso 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Mi esposa tiene muy agudizada este don del discernimiento. A veces nos llegan personas al grupo, nos llega una persona que, que mi esposa luego dice, hay que tener cuidado con esta mujer que acaba de entrar. Y, y aparentemente cantaba los cantos con nosotros, pero descubrimos que era adoradora de la Santa Muerte. Entonces, es un movimiento religioso, incluso que ni siquiera es católico, pero se da mucho en nuestro país, en México. Y esto va más en el sentido no de una realidad divina humana, sino ya algo satánico. En Hechos capítulo 5, verso 1 al 10, vemos al apóstol Pedro desarrollando este trabajo de discernimiento, de saber, de saber qué se hizo con aquello y descubrir a Ananías y a Zafira en esta historia. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? Y aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró, y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Aquí miramos al apóstol Pedro descubriendo, haciendo discernimiento espiritual sobre la vida de este matrimonio que habían defraudado al Espíritu Santo, que habían tenido una actitud, pues, eh, del enemigo, porque el, el, el apóstol, el apóstol Pedro, este, les dice claramente
a Ananías y a Zafira, que por qué habían sustraído el precio de la heredad. Y le dice, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Entonces había caído en una situación también del enemigo. En la primera carta a los Corintios, capítulo 12, verso 10, miramos entonces siguiente ejemplo, 12:10. A otro, hablando de los dones, el hacer milagros. A otro, profecía. A otro, discernimiento de espíritus. Y aquí aparece la palabra discernimiento de espíritus. Entonces, miramos que el segundo don es discernimiento. Luego viene evangelización. Es la habilidad de comunicar el evangelio a, a no creyentes, de manera que hombres y mujeres llegan a ser discípulos de Jesús y miembros responsables del cuerpo de Cristo. ¿Se acuerdan que una de las lecturas era Efesios 4? Pues vamos a revisar el verso 11. Efesios 4:11 dice así, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Así que el trabajo de evangelismo también es la habilidad de comunicar o dar las buenas nuevas de manera que tanto hombres y mujeres se conviertan en discípulos. Vamos a Hechos, capítulo 21, verso 8. 21:8. Dice la palabra así. Al otro día saliendo eh, Pablo y con él estábamos, fuimos a Cesarea y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Entonces aquí claramente se ve el don que tiene Felipe, el ministerio que ejerce de la evangelización, el evangelista, el predicador de las buenas nuevas. Número 4, la exhortación, la habilidad de dar palabras de consuelo, de aliento a otros miembros del cuerpo de Cristo, de manera que estos miembros se sientan ayudados, se sientan sanados, se sientan fortalecidos. Romanos capítulo 12, verso 8, dice textual, el que exhorta en la exhortación. Entonces aparece aquí como don, el que exhorta en la exhortación. Y en Hechos 4, verso 36, entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre. Eh, ¿Por qué aparece aquí en Hechos 4:36? Porque Bernabé se iba a convertir en alguien que iba a consolar y que iba a exhortar. ¿Cómo lo vemos? En Hechos capítulo 11. En Hechos capítulo 11 lo vemos en el versículo 22. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Vean el verso 23. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Es decir, tenía el don de la exhortación, el don de la exhortación. Él había sido enviado desde Jerusalén. Él estuvo 7 años en la iglesia de Jerusalén y fue enviado a Antioquía porque había una explosión demográfica. ¿Se acuerdan? Vimos la lección el lunes y cómo Bernabé ahora practica el don de la exhortación. Todos aquellos griegos, numerosos griegos que se convirtieron y se bautizaron, les dijo, pues permanezcan fieles. Pero alguien que le dice a otro permanece fiel, tiene que ser fiel. Vean el versículo 24. Porque Bernabé era varón bueno
lleno del Espíritu Santo y lleno de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Entonces, miramos cómo la exhortación es interesante como don para fortalecer la iglesia de Dios. Muy bien, Filipenses, el capítulo 4 verso 2 dice la palabra, Filipenses 4:2. Ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Aquí los está exhortando, les está rogando que sean de un mismo sentimiento en el Señor. Es decir, Pablo está usando el don de la exhortación. Así que podemos tener hermanos en la iglesia que se están encargando de fortalecer, de consolar la vida de los hermanos, de alentar la vida de la iglesia. Número 5, fe e intercesión. Es la habilidad de percibir la voluntad de Dios para el cuerpo de Cristo y la disposición de orar con tal confianza en que Dios la cumplirá. La habilidad de dedicar mucho tiempo a la oración a lo largo de extensos periodos de tiempo y ver respuestas frecuentes y específicas en esas oraciones que se le ha dedicado mucho tiempo. Primero a los Corintios, capítulo 12, verso 9, dice así, 12:9. A otro, fe por el mismo Espíritu. Así que cuando hablamos de fe, hablamos de una fe intercesora, de una fe que percibe la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para bendecir al cuerpo de Cristo. Y el otro don, número 6, es el de dar, la habilidad de contribuir recursos materiales a la obra del Señor con gran gozo, entusiasmo y liberalidad, a fin de que otros reciban bendición por su modo de dar y como resultado de sus dádivas. Romanos capítulo 12, verso 8. El que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que da, el que reparte. Eh, eh, Nuestro grupo había estado creciendo y nos faltaban ciertos materiales. Y hubo un hermano que, no sé cómo se enteró, me habló por teléfono y me dijo, hermano Richard, este, sé que le hacen falta algunas cosas. Voy a mandarle dinero para que compren sillas y compren algunas mesas para el grupo que se está estableciendo allá. Le dije, hermano, no, 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 ya le mandé y quiero que usted vaya y recoja ese dinero. Inmediatamente compramos las sillas, las 20 sillas, las dos mesas, y le tomamos foto y le mandamos, hermano, esto es lo que nos mandó, esto es lo que se compró. Pero hay gente que de la nada te hablan y te dicen, hermano, yo quiero colaborar con el grupo que están estableciendo. Y le digo, miren, donde nosotros estamos no pagamos renta. Nos prestan el local unos hermanos que se bautizaron. Ahí estamos, en su garage. Ahí estamos nosotros haciendo cultos. No pagamos renta, pero sí colaboramos en ayudar a los hermanos para la luz, para el uso del agua, porque usamos luz, usamos agua. Pero gracias a Dios, no nos han faltado esos recursos económicos, porque hay gente que tiene ese don de dar con libertad. Mi esposa es una de las que está al pendiente de la necesidad de las niñas que son muy pobres, que no tienen para comprar un shampoo de pelo. Y si mi esposa les anda comprando el cepillo, el shampoo, los que se amarran aquí para el pelo, este, eh, busca la manera de hacer despensas, de dar con libertad. Entonces, hay personas que tienen ese don.
que colaboran con la obra. 7, ayuda, servicio y ministerio. Es la habilidad de identificar necesidades no suplidas y dedicar sus talentos a llenar esas necesidades, haciendo posible de esta manera que otros aumenten su efectividad en el uso de sus propios dones. Primera a los Corintios, capítulo 12, versículo 28. Dice el 12:28, y aún nos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que dan un servicio, los que están al pendiente. Y Romanos capítulo 12 verso 7 dice, y si de servicio, en servir. Entonces, la ayuda y el servicio es, es lo mismo. En Marcos, en Marcos capítulo 2 verso 3 al 4 dice, entonces vinieron él unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Es decir, este, las personas no pueden venir solas a escuchar el mensaje, a recibir la bendición, pero hay personas que se ofrecen diciendo, aquí está mi auto, vamos por las personas. Tenemos en la iglesia un hermano que dice, hermano, yo paso por los que no tienen para el transporte, para el pasaje, yo voy, los llevo y los traigo. Entonces son ayudas, son servicios. Ellos dicen, yo no les voy a predicar, pero los voy a poner en el lugar donde van a escuchar la palabra. Yo voy a ir por ellos. Y a veces les decimos, páguele, páguele la torta, páguele el refresco, invítele a comer algo y tráigalo. Entonces son hermanos que ayudan, que dan servicio. Conocimiento es la habilidad especial de descubrir, acumular, analizar y clarificar información e ideas que son pertinentes en la edificación del cuerpo de Cristo. Dice el verso 8, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia. Entonces aquí es bien importante el conocimiento, tener información, descubrir la palabra, acumular conocimiento de la palabra de Dios, analizar los mensajes, clarificarlos y darlos a conocer para que el cuerpo de Cristo sea edificado. 9, liderazgo o autoridad. Autoridad. Verso 8 dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según, según el Espíritu. La habilidad de autoridad de establecer metas que coinciden con los propósitos de Dios para el futuro y comunicar estas metas a otros de manera que voluntaria y armoniosamente este, eh, se puedan lograr. Dice la carta a los Romanos, capítulo 12 verso 8. Voy a leer. El que exhorta en la exhortación, el que reparte con libertad, el que preside con solicitud. Entonces, el liderazgo, a veces tenemos que buscar hermanos que dicen, al hermano le gusta presidir, le gusta la dirección del culto, dirigir el culto. Entonces, tiene ese liderazgo y esa autoridad. Ahora, es bien importante cuando hablamos de la autoridad, este, a Cristo Jesús, cuando vemos allá en Marcos capítulo 11, Marcos 11, el que le reclaman a Jesús, ¿con qué autoridad hace esto y aquello?
Y dice en Marcos 11, dice el verso 28, y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? El Sanedrín pensaba, nosotros somos los que damos la autoridad. Ahora, la autoridad puede venir de dos fuentes. La autoridad puede venir de parte de Dios y de parte de los hombres. Entonces, aquí es bien importante, eh, primero, quién es que la otorga la autoridad. Y segundo es quién la reconoce. Porque la autoridad, como diciendo nosotros, debemos darte autoridad. ¿De dónde tomas tu autoridad? Y entonces, Jesús le responde con otra pregunta en el verso 29. Respondedme y os diré, ¿con qué autoridad hago estas cosas? ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? En otras palabras, ¿el bautismo de Juan venía de Dios o de los hombres? ¿Quién le había dado autoridad a Juan para bautizar? ¿Los hombres o Dios? Y ellos no sabían qué decir porque ellos, verso 31 dice, discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, dirá, porque pues no le creísteis. Y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos temían a Juan como verdadero profeta. Y ellos no se arrepintieron, ellos no fueron a bautizarse en el Jordán. Así lo declara el Evangelio de Lucas. No fueron, no se arrepintieron. Y por eso Jesús le dice, a ver, porque es bien interesante que cuando hablamos de autoridad, tenemos que ver quién la otorga y luego quién la reconoce. Voy a ponerles el ejemplo. No cualquiera puede ser pastor en la iglesia, ¿o sí? No, ok. Entonces, no se trata de nombrar a alguien de pastor solamente porque el hombre le está dando la autoridad para que sea pastor. No, tiene que estar la persona segura de que viene de parte de Dios. Y entonces, pero la iglesia no es quien autoriza. Nosotros vamos a autorizar a fulano tal para que sea nuestro pastor. No, la iglesia no autoriza. La autoridad la da Dios. La iglesia tiene que reconocer esa autoridad. ¿Y cómo la reconoce? Ah, bueno, la iglesia siente, ¿no? Reúne en el tamiz de la palabra de Dios, primera Timoteo y Tito, miramos que nuestro pastor es un hombre casado con una sola mujer, es no dado al vino, es amable, es esto. Cuando uno dice, mi pastor es así, 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 y entonces uno reconoce la autoridad del pastor. ¿Por qué? Porque hay autoridad en la casa. Cuando el esposo, el padre de familia, es el líder de la casa, es el que da liderazgo y tiene la autoridad sobre la esposa y sobre los hijos. La autoridad en la iglesia, el pastor. La autoridad en la sociedad, el gobierno. Entonces hay un liderazgo y una autoridad, pero en una es que se otorga y la otra es que se reconoce. Entonces aquí cuando hablamos de la autoridad es el don que da Dios. Da el don de pastor, el don de maestro. Y entonces uno dice, no, no, el hermano pues tiene ese don. Y la iglesia reconoce el don. El hermano tiene el don de evangelista, es evangelista, tiene el don. La iglesia reconoce, pero quien da el don es Dios. Espero que me pueda dar a entender. Número 10, misericordia. La habilidad de sentir auténtica preocupación por individuos, sean o no creyentes, que sufren física, mental o emocionalmente, y volcar esta preocupación en actos de bondad que reflejan el amor de Cristo y alivian el sufrimiento. Romanos capítulo 12, verso 8. Romanos 12, 8 dice, al final, el que hace misericordia, hágalo con alegría. Y en Lucas capítulo 10, versículo 33 al 35, dice, otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo,
cuídamele y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. La pregunta aquí en el verso 30, perdón, voy a leer el verso 33. Pero un samaritano que iba de camino vino a él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Y al otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamelo. Todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Entonces, aquí miramos un hecho de misericordia. Te digo que Jesús está contando una historia para dar cuenta quién es el que quién es el que tuvo misericordia y hace pasar este, a varios personajes, primero un levita, luego perdón, un sacerdote, luego un levita y luego un samaritano, para ver quién de ellos tuvo misericordia. Eh, en Hechos, en Hechos 16 está, este registro, Hechos 16, versículo 33, hablando del carcelero. Y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Verso 38. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran, que eran romanos. Pero miramos nosotros en esta historia que el carcelero usó de misericordia en favor de, de Pablo y Silas. Número 11, pastorear. Ya habíamos hablado un poquito de esto hace un momento. La habilidad de, de cuidar las almas de un grupo de creyentes, dedicar tiempo, dinero y esfuerzo para ministrar a individuos para su bien espiritual. Y esto se encuentra como el ministerio en Efesios capítulo 4:11, que ya lo leímos. Número 12, el servicio, la habilidad de identificar necesidades no suplidas y usar los recursos disponibles para ayudar a lograr los resultados deseados. Segunda a Timoteo, capítulo 1, versículo, versículo 16. Vamos a leer. Segunda a Timoteo, capítulo 1, versículo 16 al versículo 18. Dice así: Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que haya misericordia acerca del Señor en aquel día, y cuánto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor de servicio. Y Romanos 12, verso 7, dice, o si de servicio, en servir. Y en Hechos 6, 1 al 7, miramos cómo son nombrados los diáconos ahí para dar un servicio a las mesas y atender a las viudas. En Tito, capítulo 3, verso 14, miramos cómo Pablo le escribe a Tito. Capítulo 3, verso 14 dice, y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Es decir, hay que hacer servicios de tal manera que demos frutos. En Gálatas, capítulo, capítulo 6, verso 2 y verso 10. ¿Qué dice Gálatas 6, 2 y 10? Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Enseñanza es la habilidad de comunicar información relevante a la salud y el ministerio del cuerpo de Cristo, de manera que otros aprendan. Primeros Corintios 12:28, dice 12:28,
Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero, maestros. Aquí aparecen los que enseñan la habilidad de comunicar. Y Efesios 4:11 también habla ahí de maestros. Y Romanos 12:7 igual, vamos a leerlo. Dice Romanos 12:7 y el que enseña en la enseñanza. Número 14, sabiduría, la habilidad sobre cómo el conocimiento dado puede aplicarse a necesidades específicas que aparecen en el cuerpo de Cristo. Primero a los Corintios 12:9 dice, 12:8 perdón, dice, porque a esta es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Y Santiago 3:17 el apóstol escribe esto, Santiago 3:17 pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Entonces, es la habilidad sobre cómo el conocimiento dado por Dios puede aplicarse a necesidades específicas. Muy bien, eh, esta ha sido la clase, hermanos. Sí, no sé si tengan alguna pregunta. Si no, vamos a orar y nos vemos el próximo lunes. Los que no han entregado su tarea, hermana Marinela, ¿qué le pareció la clase hoy? ¿Algún comentario? Sí, muy interesante y creo que todos tenemos algún don porque hay muchos Claro, dones. claro que sí. Y tenemos más de uno, ¿eh? Sí, sí, pero bueno, hay algunos dicen no tengo ninguno y con la variedad que hay yo creo que sí, hay Todos. que Si hemos animar a sido que sí. bautizados en Cristo, es seguro que el Espíritu Santo nos ha regalado dones y que son útiles para la obra. Amén. Pues oremos para clausurar. Amantísimo Padre, te damos gracias por esta clase. Bendice a nuestros alumnos a la distancia, que esta clase sea de bendición para ellos y para sus familias y para su iglesia. En el nombre de Cristo, te lo rogamos. Amén. Vemos el próximo lunes. Amén. Mañana tienen día libre. Este, y hagan su tarea. Los que no lo han hecho, les animo. Dios les bendiga. Paz, Gracias. Chao, bendiciones. bendiciones.